Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches donde nos sintonice. Esto es Punto Teológico. Gracias por sintonizarnos, cortesía del Colegio Bautista de Teología de El Salvador. A la memoria de nuestro pastor general Edgar López Bertrán, Punto Teológico en una edición más. Esta mañana, tarde o noche donde estén, vamos a tener un tema interesante. Seguimos leyendo la Escritura y para ello me acompaña el licenciado Jaime Peñate. De veras es una gran bendición el poder llegar hasta sus hogares a través de este medio y le invito a que pueda tener su Biblia a la mano, pueda tener también, inclusive si usted lo desea, un cuaderno de notas o un dispositivo donde poder llevar sus anotaciones respecto a lo que discutamos este día para que posteriormente usted pueda repasarlas o pueda compartirlas en algún grupo de discipulado, en alguna iglesia. Y también está siempre a la orden el correo puntoteológico@tabernaculo.net, puntoteológico@tabernaculo.net, donde usted puede enviarnos sus consultas, también la opinión que usted tiene respecto del programa y por qué no decirlo, si usted quiere también enviar sus oraciones sus peticiones a través de ese medio, para que nosotros las podamos incluir, va a ser de gran bendición. Así que le invitamos a que siga con nosotros, que en un momento comenzamos. Bueno, esto es Punto Teológico. Vamos a un corte. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero hacer una mención. Allá la frutería de Don Manuel. Fíjense que allá por los juzgados de San Salvador está una frutería de Don Manuel y ahora nos sintoniza él en YouTube. Así es que ahí está el canal YouTube, Punto Teológico, y vamos hoy a tratar el tema la bendición sobre los nietos de Jacob. Y nuevamente, pues, gracias, Don Manuel, por estarnos sintonizando. Él está pendiente, pero del YouTube, porque dice que no puede vernos en la noche, pero que ahí está, y ahí los estuvo viendo y me estuvo comentando. Así que yo vengo de allá y gracias, Don Manuel, por sintonizarnos. Muy bien, vamos a entrar al tema de la bendición que se da a los nietos. Y para ello, pues, licenciado Peñate, vamos a tener la lectura allí en Génesis. Yo voy a leer Génesis 48 del 13 al 16. Lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, lo quiere leer en NBI o la Biblia textual, o si usted lo quiere leer en las versiones católicas Torres Amat o Nácar Colunga, le invito a que se una a la lectura. Y el pasaje dice así: Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha,
a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahí es donde vamos a comenzar la discusión de este día. Y en parte teníamos como la continua, ¿por qué no decirlo? Y José Luis lo decía al principio en la intro, que teníamos ese asunto, esa continuación, ¿no? de la bendición de que Jacob va a dar sobre sus nietos. Y una de las cosas que es un detalle muy bonito de resaltar es el hecho, y a nosotros nos deja la lección, la oración que nosotros debemos de hacer, bueno, en el caso de aquellos hermanos que tengan nietos, orar por sus nietos, ¿no? Es una situación muy importante. Y no solamente orar por los nietos, sino también en la medida de lo posible, de que nuestra vida sea un ejemplo para que los nietos puedan decir: yo quiero seguir la fe no solo de mis padres, sino que también quiero seguir aquella fe que viene desde mis abuelos, ¿no? Quiero hacer un punto, ya que entró ahí, porque desgraciadamente, pues, debido a mi trabajo tengo que conocer muchas cosas. De hecho, ayer, quien estaba abogando por un joven que está detenido, no son los padres, sino quien está abogando es el abuelo. Entonces, fui a ver el caso, cómo estaba. El muchacho está un poco mal. Pero cuando yo le pregunto dónde están los padres, el papá no está, la mamá no se sabe. Y me contaron la historia, y ya que usted lo tocó, el niño se lo entregaron pequeño. A los abuelos. A los abuelos. Y es el abuelo el que lo ha estado. El abuelo es cristiano, pero claro, el muchacho, después de los 18 años, toma su decisión y se mete en un problema por amigo. Pero eso que usted está diciendo es cierto. Ocurre que en nuestro país, aquellos hermanos o hermanas que les dejaron a su nieto ahí, y el papá se fue, la mamá se fue. Qué responsabilidad como padre darles ese ejemplo, porque hay que borrar ese impasse de los padres. Aquí José toma a sus dos hijos, y me llama la atención a Efraín a la derecha, y toma a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, o sea, a la izquierda de Jacob, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Por qué cree que hace este juego él? Ya lo vamos a ver más adelante. Y por cierto, bueno, para dar, como por decir así, un avance, en el versículo 14 al final dice: colocando así sus manos adrede, dice, aunque Manasés era el primogénito. Entonces ya él claramente ya tenía un propósito sobre qué era el tipo de oración que iba a hacer sobre cada uno. Porque estamos hablando pues de que en lugar de dar la bendición sobre el que en ese momento era Manasés, que era el primogénito, invierte la posición de las manos con la idea de que la bendición doble que correspondería al primogénito la va a dar sobre Efraín. Una pregunta, maestro, y me asaltó cuando estaba viendo esto, pero si él ya casi no miraba, ¿cómo pudo detectar quién era Efraín, quién era Manasés? Porque vimos nosotros anteriormente que ya casi no miraba. Entonces, ¿qué podíamos decir de esto? Sobre eso, a veces de la falta de visión, inclusive a nivel de experiencia, es bien sorprendente cómo es que a veces hay personas que tienen problemas de la vista, pero a veces tienen el problema solo en ciertas áreas, como por ejemplo, no pueden manejar de noche, por ejemplo, les cuesta, o por ejemplo, no pueden leer un libro de letra pequeña, pero a veces hay ciertas cosas como el mirar a cierta distancia, el reconocer, por ejemplo, voces, ese tipo de cosas. Porque yo he visto en personas que tienen ciegas,
que a veces su sentido del oído es tan agudo, y yo estaba viendo a un ciego que iba caminando, iba con su bastoncito tocando, pero no sé cómo llegó a un poste. Yo quería ver si lo evadía o se iba a topar con él. No, lo logró evadir. Y entonces venía un perro y se paró. Esperó que el perro pasara. No sé, me dijeron de que había desarrollado tanto su sentido del oído como del olfato para poder hacer esas funciones y sustituir la vista. No, y vemos una experiencia similar, por ejemplo, cuando es la bendición, si vemos más atrás en el libro de Génesis, la bendición de Isaac sobre Jacob, de que dice la Escritura que llega un momento en que también Isaac tenía problemas de su vista, pero se da aquella situación de que él dice, yo siento el olor de Esaú, decía, sí, porque le habían puesto la ropa del hermano. Yo siento el olor de Esaú, pero la voz es como la voz de Jacob. Entonces, es cierto de que aunque tenía problemas de su vista y habían cierto tipo de acciones que normalmente no podía hacer, pero también se daba aquel asunto de que otras cosas sí las distinguía, como los olores, los sonidos. Y entonces, por eso es de que en este caso, a pesar de que ya en esta historia que estamos analizando, a pesar de que Jacob, la misma Escritura menciona que tenía problemas de la vista, pero tampoco no era que estaba totalmente inútil, ¿no? Ok, no estaba totalmente ciego, podía reconocerlo. Podía reconocer. Dice el 14, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, guiando, me llama esta palabra, no sé cómo traduce Reina Valera, pero acá en la parte hebrea dice, guiando con inteligencia sus manos. En Reina Valera dice, colocando así sus manos adrede, o sea que ya era una intención clara de hacerlo. Pero cuando dice, veamos la palabra inteligencia, o sea que sabiamente estaba él ocupándolo, o sea... No era producto de una equivocación. Que no vayamos a decir que el hombre se inventó, no, ya, como que ya lo tenía programado. O aquello de poder decir, ve, pobrecito mi papá, quizás como ya no ve, por eso es que está colocando las manos como no debe ser, pero por eso es de que las Escrituras hacen la aclaración de que a pesar de que él tenía problemas de la vista, pero tampoco no estaba así totalmente ciego, ¿no? O sea que deliberadamente, con mucha sabiduría, viene él y los pone. Dice el 15, y dijo José, oh Dios, delante de quien marcharon mis padres, aquí vivieron, pues Abraham e Isaac, Dios que me guía desde que existo hasta este día. Y esa frase es bien interesante, porque aquí José vuelve a reconocer que Dios es el que lo ha guiado desde hoy, desde ayer, hoy y siempre. Y le digo esta frase porque mucha gente nuestra no entiende que todo lo que hace, todo lo que tiene, todo viene de parte del Creador. Ya sé, yo no le llamo malo o bueno, porque en el Creador no hay maldad, ni él todo hizo bueno. Hay experiencias aleccionadoras, tal vez. Sí. Consecuencias de nuestros errores, correcto, malas decisiones, situaciones. Yo siempre he tenido varias oportunidades de hablar de eso. Somos consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces dice que desde que yo hasta este día, esto me llama la atención, versículo 16, que el ángel que me redime de todo mal, bendiga a los jóvenes y que mi nombre sea llamado en ellos, así como el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y que se reproduzcan abundantemente en la tierra. Maestro, el ángel, ¿cuál es su posición o apreciación? Ok. Vamos a ocupar para eso la imagen número 2, que la imagen número 2 tiene por título Génesis 48, 16, y dice, el ángel que me liberta. Y una de las cosas, por cierto, que tiene como una notita especial, la traducción Dios habla hoy, de que cuando en las Escrituras se habla acerca del ángel de Jehová, es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Ahora, ¿por qué es que se toma esta deducción? Precisamente por la forma en la que se ve que las personas tratan, cuando hablan acerca de este ángel en particular, la manera en la que se expresan sobre él.
Voy a leer la cita de Josué 5 del 13 al 15 y ahí vamos a ver precisamente cómo se ve ese asunto. Dice Josué 5 del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Entonces el asunto está precisamente de que cuando en el Antiguo Testamento, y esto es específico para el Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento hacen mención acerca de este personaje, la manera en la que lo tratan o lo que ellos afirman que reciben de él no es una situación, prácticamente son cosas que nadie más puede hacer, como por ejemplo en este caso del pasaje que estábamos hablando, dice el ángel que me liberta, tú leías ahí el ángel que me redime, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué es lo que es casi lo mismo? Ya vamos a explicar la redención. Porque... Vaya, pero vamos al asunto precisamente de que esa palabra de redención es un atributo que prácticamente es un atributo de Dios, pues. Entonces, es por eso de que cuando en el Antiguo Testamento se da ese asunto de que hablan acerca del ángel de Jehová, o inclusive, bueno, en la traducción de Reina Valera, por ejemplo, lo que han hecho en el versículo 16 han puesto la palabra ángel con mayúscula. Entonces, haciendo ese énfasis especial de que no se están refiriendo a cualquier ángel de los existentes, sino que se están refiriendo en ese caso a ese personaje que las Escrituras le llaman el ángel de Jehová, y que por la forma en la que se le trata, entendemos de que es Jesucristo antes de su encarnación. Fíjese que indagando acerca de cuál es la posición hebraica de la palabra ángel, ellos dicen que creen en los ángeles, pero que nunca han visto uno. Dicen, nunca lo han visto. Y aquí la palabra malahen, o sea, ángel, debe traducirse como el enviado, ¿verdad? Sí. Sí, y para ellos, pues los malahen, o la palabra malahim puede ser un ser espiritual, puede ser un hombre, puede ser aún el aire, el sol, como me decían, y decían ellos en sus estudios, que es como forma en que el Creador maneja todo lo que está pasando. Por ejemplo, usted tiene un pequeño percance en el vial, digamos, se le quedó el carro y usted lo está empujando solo y siempre se ha dado cuenta que aparece alguien que usted no conoce a ayudar y lo ayuda, lo auxilia. Ese es su malahem, o sea, su malahem. Sí. Le digo, puede ser que usted, por ejemplo, yo conocí a Carlos Hernández, un alumno, creo que fue alumno suyo también. Él me contó una historia que en la época de la guerra él iba para Arambala porque él cantaba, tenía su orquesta, y el puente de Arambala para llegar a Arambala lo habían destruido, pero estaba lloviendo, y él dice que en el camino apareció un señor, un anciano, blanco, vestido blanco con su sombrero. Él pensó que era de las iglesias proféticas, donde se ponen todo de blanco, y que iba a alguna vigilia. Le da rayo y le dice, bueno, voy para Arambala. Pasan, dice, el puente, y él iba platicando con él. Antes de llegar al regimiento, que es donde iban a tocar, el señor se baja y se va. Él voltea a ver y ya no lo mira. Se va y llega al regimiento. Entonces le preguntaron cómo había hecho para llegar. Me trajo un señor que me... Pero si es que el puente... no sirve. No, lo habían botado. Pues sí. Entonces, bueno, tocaron. Al día siguiente dice que él fue y efectivamente el puente estaba caído. No me explique qué fue lo que pasó, pero lo que puedo decir yo en mi conclusión personal es que el Señor tiene servidores. Así es. Y tiene un servidor que está trabajando con usted y conmigo. Y el Creador no puede actuar en esta
en esta esfera aquí, porque él puede quemar el planeta, él no cabe aquí, pero ocupa sus malángeles, sus enviados, sus ángeles, para que nos cuiden, nos protejan, ¿verdad? Entonces, ahora, pero una consulta. El ángel que según dicen ellos aquí, Ajá. según dicen ellos, es uno que él ocupó y le dijo, vaya, este es el que te va a cuidar a ti. Ah, ok. Desde ahí es donde sale la doctrina aquella de el ángel de la guarda. Ujú. ¿Sí? Sí. Ese ángel es la representación del Creador que lo está cuidando a usted. Y mire cómo son las cosas. Los ángeles en la antigüedad eran recibidos como que si fueran el mismo Señor. Porque Abraham recibe a aquellos tres personajes y se postra, les da comida. Porque, digámosle así, el ángel es el mismo Creador protegiendo. Esa es la idea que tienen aquí. No, y está bien. Tal vez la diferencia, por ejemplo, se establece y por qué quiero insistir en esta situación del trato especial. Sí. Porque vaya, por ejemplo, vemos en el caso del libro de Apocalipsis que cuando Juan ve al ángel que le ha dado la revelación del libro, dice que Juan se postra para adorarlo. Creyendo que es Dios. Creyendo que es Dios, pero ¿qué pasa? Viene el ángel y le dice, no, le dice, yo soy consiervo tuyo, le dice, Sí. adora a Dios. Entonces se ve que está esa situación de que los ángeles, en términos generales, ellos no admiten adoración. Así es. Pero este personaje específicamente, por ejemplo, al que se refiere Jacob, el que acabamos de hacer en la lectura de Josué, ahí la cosa es bien diferente, porque entre otras cosas, vemos en el pasaje de Josué que él viene y dice, habla porque tu siervo oye. Y no solamente eso, sino que el ángel hasta le dice que se quite el calzado de los pies, Porque así el como la experiencia de Moisés en el Éxodo, ¿no? Entonces, es por eso de que es cierto de que aunque inclusive, como tú muy bien dices, que la palabra en el hebreo tiene la idea de mensajero, inclusive en la versión de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ahí se emplea la palabra ángelos, siempre con la misma cuestión de lo del mensajero. Entonces, aunque sí las Escrituras hablan acerca de los ángeles, pero cuando hablan acerca de este en particular, es el que le dan ese énfasis y esa manera especial en la que las personas que se lo encuentran o las personas que lo mencionan se expresan respecto de él, ¿no? Sí, ¿será que tal vez, maestro, nosotros tenemos una apreciación equivocada? Porque los ángeles, si usted mira, los ángeles que se han representado tradicionalmente. Si usted lo mira, hay unos que lo representan con un gabán largo, pies bonitos, pelo rubio. Y me explicaban que esas eran representaciones medievales de los Adonis griegos. Pero después apareció, claro, esto estamos hablando que lo ha hecho la tradición allá por la época medieval y todo eso, pero que lo hemos recibido nosotros. Aparece, si usted se da cuenta, siempre un rubio con una espada y un traje de centurión. ¿Sí o no? Entonces, casi siempre tienen eso. Sí, entonces, ¿pero por qué? Y tenemos la representación de niños desnudos, sin sexo, con alitas. ¿Verdad? Que es la representación clásica de los querubines, que son los niños desnudos con alitas. Y el problema es que querubín, en la palabra querubín, que es querub, no indica niños, pues. No. Sino que, entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted va a llegar a iglesia, va a ver, son representaciones. No es que así sean, ni que la Escritura diga que así son, porque no lo describe su comentario. Y es cierto, hay mucho de ese tipo de situaciones de según cómo se ha concebido en diferentes épocas. Inclusive los rostros que nosotros vemos actualmente de lo que se entiende que es la persona de Jesucristo han pasado por diferentes etapas, ¿no? Porque inclusive las representaciones artísticas de Jesús del siglo II o del siglo III, quizás de la era cristiana, quizás por la manera en la que se hacían o el lugar donde se hacían, comparado con lo que nosotros entendemos ahora de lo que nos imaginamos que podría ser el rostro de Jesús, se ven hasta como toscas, ¿no? Se ven muy... Y sobre todo cuando hacen la representación de la cara de Jesús en los vitrales. Yo vi un vitral y usted se queda choca porque la representación que nosotros tenemos vaya de aquella
de aquellos cuadritos del corazón de Jesús, correcto, de que está de una manera. Entonces, en internet aparece un montón de figuras, pero cuando usted lo compara con esa que está hablando del siglo II, que es lo más cercano, sí, ni se parecen. nada que ver. Y entonces, maestro, no hay representaciones de ese estilo. Ni de Jesús ni de los ángeles. Sí. Ni de Jesús ni de los ángeles. Porque vaya, esa cuestión por ejemplo, de las alas, es una de las cosas de que, por ejemplo, tradicionalmente o normalmente los ángeles son representados con alas. Pero una de las cosas que hace ver, y así lo vemos a nivel de las Escrituras, es el hecho de que lo más seguro es que no las tienen y la otra cosa que no las necesitan. Y decimos esto precisamente porque en Hebreos capítulo 1 y versículo 7, las Escrituras cuando hablan acerca de los ángeles, una de las cosas que dice las Escrituras es de que dice que Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces un espíritu no necesita alas para poder... Y qué complicado, porque vuelve a decir llamas de fuego. O sea que se estarán hechos de fuego. Pienso yo, que en este momento eso pensará... No, o la otra cosa, ¿y de qué color es el fuego? Porque ese es el otro asunto. No, porque sí, es cierto, y aún cuando usted prende fuego, usted mira la llama azul. Dependiendo del tipo de combustible. Exacto, porque hay otros que no se miran. Solo me siente el calor. ¿Verdad? Nosotros le damos color amarillo porque es lo que vemos en el espectro de la luz, pero en realidad no sabemos de qué color es. Ahora, lo que sí vemos, por ejemplo, y ya cuando las Escrituras entran a los específicos sobre algunas experiencias de ángeles, vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, de que cuando Pedro está en la cárcel y que llega un ángel a sacarle, no se ve que tenga algún aspecto especial, sino simplemente las Escrituras mencionan que llega un ángel, pero sin entrar en detalles respecto, por ejemplo, de si por ejemplo era brillante. Sí. Un hombre. Bueno, de hecho, inclusive las Escrituras mencionan en ese incidente de que Pedro estaba custodiado por 4 grupos de 4, o sea, estaba custodiado por 16 soldados. Y el ángel fue capaz de sacarlo con la custodia de los 16 y con todas las puertas cerradas. Uy, eso está tremendo. Es para ponerlo a pensar. Ok, bien. Fíjese que mire una palabrita cómo nos encierra en tanto conocimiento, y podríamos pasar hablando de los ángeles, porque hay clasificaciones. Yo tengo un libro que se llama La Enciclopedia de los Ángeles, enorme, pero vamos a ir a un corte, no nos cambie, esto es Punto Teológico. Si no te rindes, encontrarás la victoria a la vuelta de la esquina. En el año 2023, no te rindas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Es un tema muy interesante, muy apasionante, sobre en este momento que Jacob va a bendecir a sus nietos. Y él es bien específico respecto de en nombre de quién les va a bendecir, porque entre otras cosas menciona, dice, es el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, que es el primer elemento que menciona. El segundo elemento que menciona, por ejemplo, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Van dos. Está el tercero, dice, el ángel que me liberta de todo mal, dice. Entonces es Él, dice, el que va a bendecir a estos jóvenes. Y llama la atención el hecho de que no dice Él, yo los voy a bendecir,
Sino que es sino Dios que es Dios el que los va a bendecir. A través de la a través de la oración, a través de la oración que Él va a hacer, y que en ese aspecto ilustra precisamente lo que la oración es. Nosotros en ese aspecto, y cualquier persona que lo hace, lo único que nos convertimos es en intercesores. Sí. No es de que yo lo hago. Yo lo hago. Y que inclusive, por ejemplo, en el caso de la sanidad divina, es, por ejemplo, un asunto que vale la pena mencionar, ¿no? El hecho de que a veces la gente cree equivocadamente de que hay personas que pueden sanar, en el sentido de decir, entonces, mire, ese pastor puede sanar. Entonces está mal interpretado el don de sanidad. Tal en la forma en la que algunas personas lo ven, sí. No el don en sí. Sí, la forma en la práctica. No, la forma, cabal, la forma en la que la gente lo entiende, en el sentido de decir, mire, yo voy donde ese pastor porque ese pastor puede sanar. La verdad de que, y el libro de Éxodo es bien claro, cuando dice, yo soy Jehová, tu sanador. El que sana es Dios. Así es. Y nadie más lo puede hacer. Nosotros únicamente, y digo nosotros, cualquier persona, porque es bien interesante en esto de la sanidad, y yo he oído alguna que otra experiencia, hablando siempre acerca de la relación abuelos-nietos, sobre cómo es, por ejemplo, de que a veces hay abuelitos que están enfermos, y a veces llegan los nietos y por aquello de que como están pequeños y en su inocencia, a veces dicen, vení, voy a orar por ti, porque tal vez en escuela dominical así le han enseñado, una cosa así por el estilo. Y he oído alguna que otra experiencia en la cual a veces los nietos oran por sus abuelos y tal vez los abuelos tienen temperaturas o tienen dolores fuertes y en ese momento reciben sanidad. Y cualquiera podría decir, mire, el niño tiene el don de sanidad. No, no tiene el poder de sanidad, sino que simplemente lo que el niño en ese momento está haciendo es de que es un canal o un intercesor. Y es por eso de que vemos en este caso que Jacob no dice yo los voy a bendecir, sino que dice al final del versículo 16, dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres. O sea que, maestro, según esta apreciación me gusta, ¿será que tenemos que tener cuidado con todo lo que sale? Internet, televisión, donde pasa gente diciendo, voy a sanar. ¿Y qué opina? Pues para nuestros televidentes, aquellos que andan decretando, desatando y ocupan versículos. Los soberbios arrebatan, arrebatando, decretando. ¿Cuál sería la verdadera, o no verdadera, sino que la correcta interpretación de esas cosas? Es un punto bien complicado y que no tiene una respuesta única, pero por lo menos, digámoslo así, dada la naturaleza del programa, y tal vez para ponerlo de una manera simple, es importante lo que dice el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, cuando Dios le hace la promesa al pueblo de Israel de que si oyeres atentamente, si te mantuvieres en mis estatutos, dice, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, ese versículo es totalmente claro en el sentido de decir, Dios es el que sana. Dios es el que sana. En alguna ocasión tuve la oportunidad de poder participar en un seminario de sanidad divina y es bien interesante el tipo de enfoques que ellos hacían. Y ellos explicaban situaciones como, por ejemplo, el hecho de decir, mire, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta en la sanidad, dice. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que hay ciertas cosas que están dentro de los planes de Dios, como que, por ejemplo, ellos explicaban, yo no puedo venir y decir, arrojo a Satanás de este mundo. ¿Por qué no? No lo podemos hacer porque la manera en la que Satanás va a ser vencido y va a ser juzgado ya está claramente en las Escrituras, especificado en el libro de Apocalipsis, sobre cómo va a hacer ese procedimiento. Entonces, en ese aspecto, nosotros no podemos hacer eso. Otra cosa, por ejemplo, que nosotros no podemos hacer, la muerte es una ley. Sí. La muerte es una ley. Y no solamente tal vez porque nosotros por experiencia lo digamos, sino que lo decimos precisamente porque el escritor de Hebreos en el capítulo 9 dice de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Es un parte de lo que habíamos hablado, porque fíjese que Iris Melendi de Nueva York
me escribió personalmente y me dijo que interesante lo de la muerte. Le gustó cuando tocamos que los judíos celebran la muerte y no el cumpleaños. Entonces, vaya pues para ir y que está pendiente del programa. Bueno. Lo que usted está explicando, la muerte es algo inevitable que un día usted y yo vamos a enfrentar ese proceso, solo que vamos a pasar a un estado diferente. Entonces en ese seminario explicaban ese tipo de cosas respecto, una de dos, aquellas cosas que Dios ya tiene planeados en las Escrituras sobre cómo se van a desarrollar, o aquellas cosas, por ejemplo, de que ya forman parte de las leyes de la vida, ¿no? Inclusive este mismo caso de Jacob es un buen ejemplo de que él tenía 147 años, ya tenía problemas de la vista, y no vemos de que, por ejemplo, que orasen por él para que recuperase la vista. Sí, no estaban, ay, que oremos. No, ya hay ciertas cosas que son parte de la ley de la vida, y son cosas que nosotros debemos de aceptar, ¿no? ¿Será porque no queremos desapegarnos de las personas y de las cosas, maestro? Por ejemplo, yo he visto gente orando por ancianas de 98, 95 y ellas dicen, es que yo ya me quiero ir con mi padre. Pero la gente sigue orando e insistiendo. ¿No será que somos atrevidos al hacer eso y es la hora, la señora quiere irse con el Creador, pero no la dejamos? No, y a veces el decir, por ejemplo, de qué manera se debe de orar en ese respecto, bueno, nada menos hace unas 2 horas estaba platicando con alguien acerca precisamente de este mismo tema. Y caíamos en la cuestión de que a veces hay quienes dicen, no, mire, ore para que se lo lleve, pero a veces eso ore para que se lo lleve depende a quién se le pregunte o depende por qué clase de personas está orando. Así es. ¿Verdad? Porque muchas veces cuando no es el familiar de uno, es bien fácil decir, no, mire, ore para que el Señor se lo lleve, ¿no? Pero cuando es el familiar de uno quisiera que durara la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones es donde entra precisamente lo que dice Romanos 8:26, que Romanos 8:26 dice que hemos de pedir como conviene, dice. No lo sabemos, dice. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque esos son de los puntos en los que a la hora de las horas nosotros no tenemos una respuesta clara en el sentido de decir, ¿debemos de orar para que el Señor se lo lleve o debemos de orar para que sane? No, entonces lo mejor que debemos hacer, y ese pasaje, y bueno, y el versículo 27, todavía siempre esa misma cita de Romanos, dice que el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en ese aspecto, como lo que nosotros deberíamos de decir no es tanto qué es lo que Dios debe de hacer, ¿verdad? Porque cuando yo digo... Seríamos muy idólatras diciéndole a Dios lo que tenemos que hacer si nosotros somos seres humanos. Pues sí, entonces por eso es que Romanos nos dice, mire, en lugar de que nosotros le digamos a Dios qué es lo que Dios debe de hacer, mejor nosotros digámosle al Señor que queremos saber su voluntad y sea lo que Él decida, nosotros lo vamos a aceptar. Yo quiero decirle que yo siempre he aprendido, cuando voy a salir, nada menos venía para acá, yo diga, sea tu voluntad, Señor, que llegue, que lo que pero yo le digo la petición, pero primero es, sea tu voluntad. No, y hay un pasaje en este aspecto que es bien ilustrativo en el libro de Daniel, en el capítulo 3, porque en el capítulo 3 de Daniel se da una situación bien interesante, y es el hecho de que el rey Nabucodonosor en su momento manda a hacer una imagen, y existía la orden de que el que no adorase la imagen al sonido de 6 instrumentos iba a ser echado a un horno de fuego. Está hablando de Sadrach, Mesach, correcto. Entonces, lo interesante es que cuando el rey le pregunta precisamente a estos 3 jóvenes y les dice, bueno, ¿y ustedes van a adorar la imagen? La respuesta es contundente. Sí, pero hay un detalle que hay que ponerle a esa respuesta. Que vienen ellos, dice, mi Dios puede librarnos del horno de fuego, pero vamos al asunto. No le dicen Dios lo va a hacer, solamente le dicen que Dios puede. Y todavía viene y en la otra parte de la respuesta le dicen, y si no, o sea, si no nos libra, sepa, oh rey, que no adoraremos la estatua. Una convicción tremenda. Entonces el asunto estaba en el hecho de que ellos reconocen, mire, Dios tiene el poder
para salvarnos del horno. No necesariamente significa que lo va a hacer, porque puede que Dios no lo haga. Bueno, en el libro de Hechos... Y hubieran muerto quemados. Ajá, correcto. ¿Verdad? Bueno, y en el libro de Hechos, inclusive el capítulo 12 del libro de Hechos es un capítulo bien ilustrativo, porque vemos que dos creyentes son apresados con resultados diferentes, porque el primero de ellos es Jacobo, en la primera parte del capítulo. Que lo apedrean. No, que el rey manda a matarlo, Sí. el rey Herodes. Pero vamos al asunto, que él dice que cuando él hizo eso, hago la aclaración que no es el Herodes de los niños de Belén, Sí, porque ¿verdad? porque eso era toda una familia. Es que eso lo vamos a discutir, que hay como 3, 4, 5, 6. Pero viene este sujeto, manda a matar a Jacobo, y como vio que lo que él había hecho de matarle había agradado a la gente, dijo, pues entonces vamos a traer a Pedro también para matarlo, pero estaba la situación, lo vamos a matar después de la fiesta. Ah, sí. Pero vamos al asunto. Pedro es librado y Jacobo no. La voluntad del Creador. Ajá, a pesar, y este es un detalle bien importante, a pesar de que los dos eran siervos de Dios. O sea, no se puede decir, es que mire, es que este como no tenía fe, es que este como no era un siervo consagrado. No, los dos eran siervos de Dios, muy entregados a la obra del Evangelio, pero el propósito que Dios tenía para Jacobo no era el propósito que Dios tenía para Pedro. Lo que pasa aquí que dice pues que el ángel que lo redime. Dice que esta palabra redención tiene 3 aplicaciones. Porque estamos hablando de que ese ángel en esa relación lo redime. Ahí en la versión dice... El ángel que me liberta, dice. Vaya, la redención es venganza para un vengador, pero dice el que mataba involuntariamente, salía uno a matarlo y estaba en la ciudad de refugio. Para poder esconderse. Sí, ese era el redentor. Tenía que llegar antes el que había matado para que no lo asesinara el redentor. Venganza. 2, el que lo saca de una situación difícil. Y 3, el que le quita una maldición. Entonces aquí está hablando de el que lo saca, por eso le pone libertador de todo mal, ¿verdad? O sea, eso nos enseña pues que nosotros tenemos un malángel, un ángelos, como usted lo quiere decir, que nos estás quitando de todo mal. Pero nosotros somos los que buscamos a veces el mal. ¿Sí o no? O la otra cosa que también a veces no entendemos los propósitos de Dios en ciertas cosas. Ok, eso es cierto. Porque ese también, por eso explicábamos ese caso del libro de Hechos, donde se ve de que 2 siervos de Dios ante la misma situación tuvieron soluciones totalmente diferentes. Sí. Entonces no se puede estandarizar en el sentido de decir de que porque yo soy siervo de Dios, Dios tiene que... O me va a pasar esto. Sí, no. Entonces, hay un para concluir ese punto, quiere decir que esta gente que anda decretando, que anda desatando, no está en una correcta interpretación. Tal vez no lo quisiera decir de esa manera, pero hay una de las cosas que sí es importante, y no solamente, ya que lo estamos poniendo así de crudo, yo invito a todos aquellos que están viendo este programa y que nos hemos metido en esta discusión. La mejor forma de poder decidir qué hacer en estos casos es las Escrituras. En el libro de Hechos menciona de que los creyentes de Berea, ellos escuchaban la predicación de Pablo, pero dice la Escritura que hacían algo, iban a las Escrituras. ¿Y eso qué era la predicación de Pablo? Iban a las Escrituras para ver si eso era así. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es precisamente cualquier cosa que nosotros escuchemos en esa línea de pensamiento, es ir a ver a las Escrituras, porque las Escrituras en ese aspecto tienen la mejor respuesta sobre qué poder hacer en esos casos. Tal vez, y por qué no queremos decir en el sentido de decir, mire, está malo eso que hacen. Hay personas que sanan, pero ¿y qué es lo que mira Dios? La sinceridad de la persona, pues entonces no podemos venir y decir, no, mire, no lo haga, sí lo haga. Y también la otra cosa que es bien interesante y hay que recalcar el asunto.
que Dios en ese aspecto no es tan legalista en el que si no digo cierto orden de palabras con cierto énfasis, los milagros no ocurren, ¿verdad? Porque también como que eso es querer someter a Dios a esquemas. Sí, porque Moisés cuando oró por su hermana no dijo, mira, no, solo dijo, sanala. Pues sí. Eso es frase nada más. No, y por ejemplo, hay una situación muy interesante que se desprende de los evangelios. Y quiero hacerle esta recomendación a ustedes que nos honran con su sintonía. Es el hecho de que si nosotros queremos aprender cómo funciona la sanidad divina, hay que ver los milagros de Jesús. ¿Cómo así? Vale. Vemos nosotros en las Escrituras que Jesús sanó no uno, sino que un montón de ciegos. Pero vamos a la metodología. El ciego que aparece en Juan capítulo 9, ¿qué dice la Escritura? El Señor escupe en el suelo, hace lodo, le pone lodo en los ojos y le dice que se vaya a lavar al estanque de Siloé. Está Bartimeo, que Jesús lo único que dice es que él reciba la vista y recibe la vista. Hay otro ciego en el Evangelio de Marcos que cuando Jesús le sana, el procedimiento es este. Dice, primero le pone las manos sobre los ojos y le dice, ¿cómo ves? Le dice, veo a los hombres, dice, pero los veo como árboles, pero los veo que caminan. Le vuelve a poner las manos la segunda vez y dice, sí, yo ya veo hasta de lejos. Entonces, los tres eran ciegos. Los tres fueron sanados, pero no había metodología. O sea, no existía aquello de decir, clave para sanar ciegos. Todos los ciegos hay que escupir en el suelo, hay que hacer lodo en los ojos. No, eso no hay. Y un libro de protocolo. Un libro de protocolo donde se explique de que los ciegos que tengan tantos años de tener ceguera se deben de sanar de esta manera, los niños que nacen ciegos se deben de sanar de esa manera. Eso no hay en las Escrituras. Sí, porque el Creador es libre de hacer lo que correcto. Él desea, sea su voluntad. Siempre. Eso es importante. Eso es importante, el hecho de no establecer protocolo. Ok, existe, dice, redime de todo mal, bendiga a los jóvenes. Y esto me llama la atención y quisiera que mi nombre sea llamado en ellos, así como el nombre de mis padres Abraham y Isaac, que se reproduzcan abundantemente. Aquí viene y dice, mi nombre sea llamado en ellos. Yo buscando esa palabra llamado en ellos es como que mi nombre sea perpetuado en ellos. Y de hecho Reina Valera así lo traduce. Dice, y sea perpetuado en ellos mi nombre. Pero lo bonito y tal vez la lección de todo esto es el hecho de poder decir, y hay una de las cosas que nosotros debemos de tener bien claro. Muchos de los que nos escuchan, ya sea a través de la radio, la televisión o los que nos ven por YouTube, en algún momento hemos creído en Cristo y tenemos ciertos años de vida en la fe cristiana. Pero una de las cosas que va a ser muy importante es de que esa fe que nosotros hemos llegado a tener y que ha tenido tanto significado para nuestra vida, que ha sido de tanta bendición para nuestra vida, pueda ser transmitida a los hijos y a los nietos. O sea, que no se dé aquello de que, por ejemplo, que los hijos y los nietos digan, no, si mi papá era el que era creyente, pero yo soy libre pensador. Sí, o sea, pero mire, maestro, que mi nombre sea llamado, o sea, perpetuado en ellos. Hablemoslo en la actualidad. Por ejemplo, mi padre se llamaba José Luis Guadrón Castillo. Yo soy José Luis Guadrón Villanueva. Y mi hijo José Luis Guadrón Raúl. Si él se reproduce y mi abuelo, mi papá, quiere mantener el nombre de José Luis Guadrón, ese es el que él dice, bueno, yo voy, mi primer hijo, José, tal cual. Se da cuenta que esa es la tradición que se viene dando. Porque nosotros los padres, los abuelos, nos perfeccionamos en nuestros hijos. Dice el proverbio que corona es a los ancianos, los nietos, ¿o no? Sí. Y nuestros hijos perpetúan nuestro nombre porque vaya, por ejemplo, su papá y su mamá, aunque usted muera, en la partida de nacimiento ahí están. En la lápida, ahí están.
Y todo el mundo lo va a recordar, el nombre de su, el hijo de, y hablan de usted, por ejemplo, oye, que estamos acá en la televisión, dice, el hijo de, y mencionan a su mamá, a su papá, porque la paternidad se puede perpetuar de dos maneras, por el nombre y por el gran ejemplo que le dio. Que ¿verdad? En ese caso, en este caso específico que estamos leyendo, tal vez lo importante no era tanto el nombre en el sentido de que algo, porque vemos de que ninguno de los hijos que formaron las tribus, ninguno se llamó Jacob. Así es. No, entonces el asunto no era tanto de que, mire, alguno de ellos se tiene que llamar Jacob, no, sino el hecho de que hay un llamado de Dios para nuestra familia, hay un plan eterno de Dios y eso es lo que se debe de perpetuar. Ok, excelente, estamos en ese llamado, así como en nombre de mi padre e Isaac, y que se reproduzcan abundantemente en la tierra. Esta palabra reproduzcan, para terminar, literalmente significa que se hagan como los peces. ¿Se ha dado cuenta los peces cuántos son? La idea es que se reproduzcan. Bueno, esto fue Punto Teológico, gracias por sintonizarnos. Recuerde sintonizarnos martes 8 de la noche, los días jueves a las 9, sábado a las 2 de la tarde y también en Radio Bautista los días martes estamos ahí para poder instruirle. Y ahora ya hay un correo en el que usted puede mandarnos sus preguntas, lo que usted quiere saber. Agradecemos a los que están escribiendo, pero hay personas que ya se han conectado con nosotros y nos han mandado sus preguntas y a la mayor brevedad posible les contestamos de la manera que debe ser. No lo hacemos aquí porque las preguntas son bastante complejas, ¿verdad? Bastante llevan tiempo para dejarlo a usted ilustrado. Es el correo, ahí está, mire, puntoteológico@tabernáculo.net para que usted nos escriba. Gracias por haber estado con nosotros, a la memoria de nuestro pastor general, cortesía del Colegio Bautista de Teología. Esto fue Punto Teológico. Paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.